Bien. ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, profe, claro. Perfecto. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado antes. Pues yo considero que ya hemos esperado lo razonable. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Como habíamos empezado a desarrollar nuestra sesión de clase pasada, nuestro propósito durante lo que queda de la asignatura, que si no estoy mal, iría por ahí hasta de hoy de hoy en, de ayer en 15 si no estoy mal. Es decir, en mis cuentas está que nos faltan la clase de hoy. Bueno, lo del lunes lo discutimos ahorita, la clase del miércoles y la clase del lunes. Entonces, durante estas clases que nos quedan, mi propósito es abordar ciertas problemáticas geométricas, es decir, ciertos problemas en contextos gráficos, por decirlo de alguna manera, y tratar de resolverlos a partir de herramientas del álgebra lineal. Dentro de ese tipo de problemáticas, una que ocupa un lugar muy especial en lo que es la teoría de vectores, es la que corresponde al establecimiento de ecuaciones para ciertos objetos geométricos. Esta idea, creería yo, no es tan extraña para ustedes. De alguna forma, ustedes posiblemente en sus otras asignaturas o de pronto en alguna formación que hayan tenido antes, posiblemente hayan abordado ese ejercicio de tratar de modelar objetos geométricos a partir de ecuaciones. Y entonces posiblemente ustedes han escuchado hablar de la ecuación de la recta, por decirlo de alguna forma, o de la ecuación de la circunferencia, o de la ecuación de diversos objetos geométricos que son de interés en ciertos contextos específicos. Nuestro propósito es ahora tratar de desarrollar una teoría en ese sentido, es decir, tratar de establecer ecuaciones para objetos gráficos, pero ahora en el universo tridimensional, que de repente eso sí pueda ser bastante novedoso para ustedes. No sé qué tanta experiencia tengan ustedes con el esquema tridimensional, pero lo que vamos a abordar es precisamente eso. Cómo ciertas figuras o ciertos objetos geométricos emergen a partir de ecuaciones. Y el primer objeto que nosotros vamos a analizar y que corresponde al ámbito del álgebra lineal es lo que uno llama las rectas en el espacio. Posiblemente ustedes han hecho ya un trabajo de encontrar ecuaciones para líneas rectas, pero posiblemente restringidos a el plano cartesiano. Entonces, restringidos a un mundo de dos dimensiones, por decirlo de alguna forma. Mi propósito en la sesión de hoy es empezar a desarrollar la teoría que me permite encontrar o establecer ecuaciones para rectas en el espacio tridimensional. Y la idea de este problema
se basa en una situación muy seguramente muy conocida por todos ustedes, porque es un principio geométrico bastante familiar y bastante popular, por decirlo de alguna manera. La idea es la siguiente. Cuando uno trabaja en el plano cartesiano, es decir, cuando uno trabaja en un mundo de dos dimensiones, uno escucha con frecuencia, recurrentemente, la frase que si yo tengo dos puntos, cualquiera, dos puntos distintos, claro está, yo puedo trazar una recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, estos dos puntos que les estoy mostrando acá, pues yo puedo trazar la recta o la línea recta que pasa por esos dos puntos. De hecho, la teoría dice algo más. Dice que esa recta que pasa por esos dos puntos es la única recta que pasa efectivamente por esos dos puntos. Es decir, dados dos puntos, hay una única recta que pasa por ellos. Ese es un principio geométrico, de hecho es un axioma geométrico muy conocido y muy obvio desde el punto de vista geométrico. Si ustedes hacen el ejercicio geométrico de mintar dos puntos en el plano, se van a dar cuenta que solo hay una recta que pasa por esos dos puntos. Y hay una teoría que posiblemente ustedes conozcan que le permite a uno encontrar la ecuación de esa recta que pasa por esos dos puntos. Es decir, que a partir de las coordenadas de los dos puntos, me permite establecer una ecuación para la recta que pasa por esos puntos. Como les digo, eso en el plano cartesiano, muy seguramente y muy posiblemente ya lo hayan trabajado, lo que uno llama las ecuaciones de la recta. Y dentro de eso hay varios aproximamientos. Uno es lo que llaman la ecuación punto pendiente, otra es la que llaman la ecuación punto punto, que son fórmulas para obtener la ecuación de una recta en el plano a partir de dos puntos que pertenecen a esa recta. Lo interesante, o digamos que lo que nosotros vamos a considerar, permítanme un segundo, es que esa misma idea es totalmente cierta en el espacio cartesiano. Voy a borrar esto acá, voy a borrar esto acá, y voy a construir dos puntos cualquiera en el plano, en el espacio, perdón. Entonces tengo por aquí este punto, que es un punto de 3 dimensiones, que vive en el universo tridimensional. Voy a tomar otro punto, también en el espacio. Voy a ponerlos al azar, por decirlo de alguna forma. Y nuevamente la geometría y el sentido común me indican que por estos dos puntos yo puedo trazar una línea recta. Entonces, dense cuenta que el mismo principio es cierto en un mundo de 3 dimensiones. Si yo tengo dos puntos cualquiera en el espacio cartesiano, yo puedo trazar una recta que pasa por esos dos puntos. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo hago yo para encontrar una ecuación que represente esa recta a partir de los dos puntos iniciales que yo presenté? Es decir, ¿cómo hago yo a partir de las coordenadas de estos dos puntos para encontrar la ecuación de la recta que pasa por ellos? Y en el contexto tridimensional, cuando uno habla de rectas en el espacio, los procesos que vamos a utilizar
para determinar esa ecuación son procesos propios del álgebra lineal. Es decir, para poder encontrar esa ecuación, vamos a utilizar herramientas teóricas y procedimientos que hemos presentado para el análisis de los vectores, particularmente de los vectores en el espacio. Entonces, esta es la problemática, este es el problema base que pretendemos atacar. Si yo tengo dos puntos en el espacio, ¿cómo encontrar o cómo hallar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro como el contexto de la situación que vamos a tratar de trabajar? ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. Sí. Sí, profe. Listo, pues. Entonces veamos cómo se ataca ese problema desde el punto de vista algebraico. Entonces aquí tengo que cambiar de escenario. Permítanme un segundo. Y me voy a lo siguiente. Y aquí es donde entra toda la parte algebraica de la resolución de ese problema. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo tengo dos puntos en el espacio, es decir, dos puntos con tres coordenadas, y yo sé que existe una única recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, como les mencionaba hace un rato, nuestro propósito o nuestro propósito inmediato es encontrar una ecuación que represente esa recta. Y el proceso para determinar esa ecuación es un proceso que se fundamenta en la teoría de vectores. Y lo primero que nosotros debemos hacer para encontrar o para calcular la ecuación de esa recta que pasa por esos dos puntos es hallar o calcular un vector que consiste simplemente en el vector que nace de este punto y termina en este otro punto de acá. Ese vector que nace de este punto y termina en otro punto, en el otro punto, es lo que se conoce como un vector director de la recta que queremos encontrarle la ecuación. Entonces la idea es, digamos, que la siguiente. A mí me dan dos puntos. A partir de esos puntos, yo calculo el vector director de la recta, simplemente calculo el vector que nace en este punto y termina en el otro punto, y a partir de ese vector director, yo construyo lo que yo llamo la ecuación paramétrica de la recta que pasa por esos dos puntos. Esa es como la estructura del procedimiento que se va a presentar. Por lo menos en este momento, del primer procedimiento o de la primera aproximación que vamos a hacer a las ecuaciones de esas rectas. Ya voy a mostrar un ejemplo. Ya voy a mostrar un ejemplo que abarque toda la idea. Pero por el momento estoy tratando de presentar los fundamentos conceptuales del procedimiento que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo tengo ese vector director, que simplemente vuelvo y repito, es el vector que nace de este punto y termina en este otro punto, es decir, que nace de uno de los puntos que tengo originalmente y termina en el otro. Una vez tengo ese vector director y tomo este punto de acá
que es el punto que llamamos x1, x2 y x3, a partir de esos datos yo planteo, la siguiente ecuación. Esta ecuación es la fórmula general para obtener la ecuación de esa recta. En esta ecuación hay 4 variables. La variable x, la variable y la variable z, es decir, es una ecuación en las 3 coordenadas básicas del espacio cartesiano, y una variable adicional, que es lo que se conoce como el parámetro de la ecuación. Ya veremos después cuál es la razón de ser de cada una de esas variables. Pero por el momento, estas 4 que ven acá, x, y, z y t, son las variables de esta ecuación. Lo demás son los datos que conocemos sobre la recta. El vector director, que se calcula a partir del punto inicial y del punto final, y el punto inicial x1, x2 y x3. Y entonces, lo que yo hago y lo que vamos a mostrar es que yo reemplazo el vector director acá, reemplazo este punto, y eso que me queda es una ecuación, claro que es una ecuación muy particular, con una naturaleza, digamos que nueva, pero es una ecuación que representa la recta que pasa por esos dos puntos. Ese es el proceso. Tengo mis dos puntos, calculo el vector director, y con ese vector director y con este punto, yo reemplazo en esta fórmula y obtengo la ecuación paramétrica de la recta que pasa por los dos puntos. Si es más o menos clara la estructura del proceso, ya voy a ejemplificar, claro está, porque esto se entiende mucho mejor cuando uno ejemplifica. Pero sí es importante que ustedes vayan como aclarando cuál es la estructura del proceso. Tengo dos puntos, con eso construyo el vector director, y con ese vector director y uno de los puntos construyo la ecuación paramétrica de la recta. Esa es la estructura del proceso que voy a ejemplificar a continuación. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro como con la idea? ¿Alguien quisiera plantear una pregunta? ¿Vamos bien? ¿O no? Sí, señor, sí. Sí, profe. Entonces, permítanme mostrarles un ejemplo. Entonces, la idea siempre arranca, o por el momento, después veremos variantes, pero la idea siempre arranca de dos puntos cualquiera. Dos puntos con 3 coordenadas cada uno. El punto, en este caso, que estoy tomando como ejemplo, es el punto 3, 4, menos 1. Ese es uno de ellos. Y el otro punto es el punto 6, 1, 2. Entonces tengo dos puntos de 3 coordenadas en el espacio cartesiano. Si yo quiero calcular la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos, lo primero que vamos a hacer es calcular lo que llamamos el vector director. Ese vector director se calcula teniendo en cuenta que en ese vector director, este de acá es el punto inicial y este de acá
es el punto final de ese vector. Entonces, ustedes se pueden ir haciendo la idea geométrica. Yo tengo dos puntos y voy a trazar el vector que sale de uno de ellos y termina en el otro punto. Trazo esa flechita es el vector director de esa recta. En este caso, para encontrar, bueno, y en cualquier caso, para encontrar el vector director a partir de estos dos puntos, pues como este es el punto inicial y como este es el punto final, pues yo sé que ese vector se calcula restando el punto, voy a decirlo mejor, restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Eso lo habíamos dicho en algún momento, que si yo quiero calcular un vector a partir del punto inicial y del punto final, pues lo que yo hago es restar el punto final menos el punto inicial. Componente a componente, claro está. Entonces, en este caso, el vector director, que nosotros llamamos V, pues es simplemente coger las coordenadas del punto final y restárselas a las coordenadas del punto inicial. Entonces yo resto 6 menos 3, luego resto 1 menos 4, y luego resto 2 menos 1, que es la operación que estoy mostrando acá. Y esa resta para encontrar el vector director me da esta expresión. Porque 6 menos 3 es 3, 1 menos 4 es menos 3, y 2 menos 1 también da igual a 3. Y entonces tengo el vector director. ¿Sí es claro de dónde salió ese vector? Sí, señor. Sencillo, simple. Encontrar el vector. De hecho, todo este ejercicio es simple desde el punto de vista algebraico. Lo que va a ser interesante y un poquitico más elaborado es cómo utilizamos la ecuación. Pero el cálculo de la ecuación es bastante sencillo. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí me están siguiendo hasta acá? Sí, señor. Sí, profe. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya tenemos el vector director, que es este vector V. Ya tenemos el punto que llamamos X1, X2 y X3, que es simplemente este punto de acá. Bueno, en realidad podría ser cualquiera de los dos, pero por convención uno siempre coge este punto inicial. Entonces, uno puede, o una en teoría podría también utilizar este punto. Posiblemente me daría otra ecuación, pero sería otra ecuación de la misma recta. Las ecuaciones o una recta puede tener varias ecuaciones paramétricas. Esto es algo muy particular de las ecuaciones de las rectas en el espacio. Lo cierto es que por convención, este vector V, bueno, este vector V es el vector director. Y este puntico de acá es simplemente este puntico que pusimos de primero, el punto inicial del vector director. Y entonces, una vez tenemos esos datos, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula. Entonces, quiero que presten atención a la naturaleza de los objetos. X, Y, Z son variables. Entonces se queda X, Y, Z. Esta T es la otra variable. Como les decía, es la variable que la literatura llama el parámetro de la ecuación.
Este V de acá es el vector director y este otro vector es o son las coordenadas del punto que yo tengo inicialmente. Y entonces esta sería la ecuación paramétrica de la recta que pasa por esos dos puntos. Para los que son relativamente conocedores de la teoría de las ecuaciones en el plano, esto se parece mucho a la fórmula pendiente punto. Lo que pasa es que aquí, en vez de tomar la pendiente, porque aquí no existe el concepto de pendiente, uno lo reemplaza por lo que uno llama el vector directo. Pero la estructura es muy parecida para aquellos que están familiarizados con ese esquema en el plano cartesiano. ¿Qué viene a continuación? Esta parte de la derecha de la ecuación paramétrica tiene varias operaciones. Pero esas operaciones son operaciones entre vectores. Es decir, son operaciones vectoriales, de las cuales nosotros hemos hablado en algunas ocasiones. Entonces, quiero que miren la estructura de la parte de la derecha. Aquí yo tengo esta variable t, que eso representa un número variable, una incógnita, por decirlo de alguna forma, pero representa un número, multiplicando a este vector. Es decir, esta es una multiplicación entre un número y un vector, que es lo que nosotros llamábamos el producto por escalar. Entonces, esta operación de acá es un producto por escalar. Y posteriormente a este resultado de esta operación, le voy a sumar este otro vector. Entonces, esta suma es una suma entre dos vectores. Es decir, es una suma vectorial y esa suma, nosotros lo habíamos discutido, corresponde a una suma componente a componente. Entonces, detrás de toda esta ecuación paramétrica están varias operaciones de naturaleza vectorial. Un producto por escalar y una suma de vectores. Y entonces la idea es la siguiente. Yo primero hago el producto por escalar, que es coger el número, que en este caso es esta variable, y multiplicarla por cada componente de este vector. Entonces esto es la variable t por 3, la variable t por menos 3 y la variable t por este 3 de acá. Y entonces cuando yo desarrollo esta operación, el resultado es esta expresión. 3 por t da 3t, menos 3 por t da menos 3t, y 3 por t da 3t. Y entonces, esto que estoy sombreando, un segundo que esto que estoy sombreando es el resultado de esta primera operación. Es simplemente un producto por escala. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Y luego de que yo hago esa operación, que es una operación con esta variable, yo hago la suma entre estos dos vectores. Esa suma, como había dicho antes, es una suma vectorial. Y la suma vectorial se define componente a componente. Entonces, lo que uno hace es decir, primera componente más primera componente. Entonces, por eso aquí sale 3t más 3
esta primera más esta primera. Luego sale la segunda componente más la segunda componente, que es menos 3t más 4. Y luego sale la tercera componente más la tercera componente, que sería 3t más menos 1, que es lo mismo que decir 3t menos 1. Y entonces esta última expresión, que tengo sombreada en verde, es la ecuación paramétrica ya con estas operaciones completamente desarrolladas. Y esa es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. La ecuación paramétrica de esa recta. ¿Qué les parece? Si es claro, si es entendible la estructura del proceso. Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Hay algún paso de los que mostré ahí que no sea claro para alguno? Entonces, repito, la estructura del proceso. Me dan dos puntos, quiero encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Primero calculo el vector director, que es punto final menos punto inicial, y con ese vector director lo reemplazo en la fórmula. Aquí pongo el vector director, aquí pongo el punto inicial de ese vector director y posteriormente, una vez hago eso, desarrollo las operaciones vectoriales que aparecen involucradas. El producto por escalar y la suma entre los dos vectores. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Es una idea simple, pero como les decía hace un rato, a partir de esa idea tan simple, yo tengo un procedimiento para representar una recta en 3 dimensiones por medio de una ecuación. Y como les decía al principio, ese es un ejercicio bastante útil. Tener un objeto geométrico y hallar la ecuación que representa ese objeto geométrico. Esta ecuación que presento acá tiene una naturaleza muy particular. No es como las ecuaciones que ustedes están acostumbrados a manejar, que son ecuaciones donde son expresiones o operaciones aritméticas. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen x más y igual a 10, o 2x menos 10 igual a 20, o x al cuadrado más 8x igual a 0. Aquí la ecuación es una ecuación entre vectores. Es una ecuación vectorial. Y el manejo que le vamos a dar a esa ecuación tiene sus particularidades a la hora de aplicarlo en algún problema. Pero por el momento, la idea es aprender a calcular la ecuación paramétrica de una recta a partir de dos puntos por los que pasa la recta. Posteriormente veremos cómo utilizar esa ecuación para responder algunas preguntas. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Entonces quiero que hagamos el siguiente ejercicio, como para ver qué tan claros estamos con la idea. Quiero que hagan lo mismo, pero ahora con estos dos puntos.
Entonces, tengo dos puntos. Quiero hallar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, prácticamente es reproducir el proceso. Aquí voy a subir un poquitico para que lo tengan todo. Es reproducir el proceso que está en el ejemplo. Pero ahora, en vez de estos dos puntos, vamos a considerar estos dos puntos de acá. Quiero que miren y trabajen ese ejemplo o ese ejercicio. Y a partir de cómo lo resuelvan, lo entramos a discutir para clarificar esta idea que les estoy presentando. Profe, tengo una pregunta. Dime, Ahí donde está ya la respuesta X, Y, Z encimita, está el 3 4 menos uno. Ese 3 4 menos uno se asume como que, como un vector o un punto. vector en este caso. O sea, originalmente era un punto, Sí. pero a la hora de hacer la suma consideramos el vector cuyas componentes son las coordenadas de ese punto. Ah, Entonces es ya. un vector, para que se pueda hacer la operación vectorial. Sí, señor. Ah, listo. ¿Listo? Bien. Sí, profe. Ya hice el otro también. Listo, pues Gracias. esperemos 5 minuticos a tus compañeros para ver cómo les va con este ejercicio. 5 minuticos para que lo miren con cuidado y revisen si tienen alguna dificultad. ¿Listo?
¿Listo? ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Sí siguen ahí? Sí, señor. Sí, profe, yo lo estoy haciendo. Sí, señor, sí, señor. Bien, pues. Entonces, revisémoslo. Revisemos qué o cómo les fue con este planteamiento. Entonces, lo primero es determinar el vector director, que aquí lo llamamos, pues, de manera genérica, V. ¿Cuánto les dio el vector director? ¿Quién me quiere responder? 4, 3, menos 6. 4, 3, menos 6. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí es claro de dónde salió ese vector director? ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. Entonces, voy a copiar simplemente la fórmula. Como les digo aquí, la idea, como se plantea, es bastante sencilla. Esta es la fórmula. No olviden que X, Y, Z y T son variables, las variables de la ecuación. En donde va la V, pongo el vector director y ahí trato como de profundizar un poco en la pregunta que hacía un rato Jorge. Yo sé que esto es un punto, pero dentro de este proceso, este punto lo convierto en un vector, es decir, simplemente pongo las coordenadas del punto dentro del vector. Entonces aquí pongo 1, 4, 3. Cuando yo desarrollo las operaciones de la derecha, y son operaciones que ni siquiera requieren hacer como todo este tránsito, hay personas que los pueden hacer muy ágilmente. Permítanme un segundo, esto es X, Y, Z, y esto es igual, y entonces, pues hago el producto por escalar, es un producto por escalar, entonces esto es ponerle una T, por decirlo de alguna forma, a cada uno de estos números, y luego le sumo a esa expresión los números del vector de la derecha. Y entonces rápidamente esto daría 4t más 1, 3t menos, perdón, 3t más 4 y menos 6t más 3. Y esta sería la ecuación paramétrica de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí estamos bien? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, como les decía hace un rato, la idea posteriormente es, a partir de esta ecuación, analizar ciertas propiedades que tiene esta recta. Eso lo vamos a explorar en detalle la próxima clase. Y aquí quiero como abrir el paréntesis para retomar mi sugerencia, que es una sugerencia de que este lunes, a pesar de que sea festivo, hagamos nuestra sesión de clase en el horario usual. ¿Qué opinan con respecto a esa sugerencia? Naturalmente están en su derecho de decir, no, el festivo lo tenía para otra actividad, y entonces, pues en ese caso, pues nos acomodaríamos a las sesiones de clase que quedaran faltando.
Profe, ¿y no se podría más temprano? Mm, Pues ahí sí no sé, o sea, mi propuesta, o sea, ¿cómo lo digo? Mi propuesta sería mantener el mismo horario, o sea, mi propuesta sería mantener exactamente el mismo horario. A mí me parece, pienso yo, y de pronto a mí me puede traer dificultades, cambiar la hora, porque pues al fin y al cabo nosotros tenemos como los lunes programados de 8 a 10. Entonces, por ejemplo, si cambiamos la hora, eso puede generar de repente algún desorden, pensaría yo, pero no sé qué opinen los demás con respecto a esa sugerencia. A ver, y la analizamos. Más, Profe, pues yo estoy de acuerdo con la compañera que sí podría ser más temprano la clase. más temprano, ¿qué hora proponen? Pues a mí, en lo personal, me gustaría en la mañana, sería como más práctico. Ahí sí No me queda sé, muy de pronto. complicado porque es que yo también voy a hacer el lunes las clases que yo tengo, no, o sea, el lunes tengo clase por la mañana y esos grupos también acordaron que este festivo hiciéramos sesión de clase. Entonces por la mañana yo tengo todo eso copado, precisamente dando las clases que corresponden en ese horario. Por eso les digo que para mí se vuelve bastante difícil cambiarle el horario. Para mí, Profe, ¿no? pues para mí sí estaría bien el horario normal, porque pues, yo también por la mañana no puedo. Sí, profe, el horario normal. Sí, o sea, si O de ustedes me pronto dicen, máximo a las 6 de la tarde más eso, temprano, pero o sea, les no. iba a decir eso. O sea, máximo, si lo adelantamos 2 horitas. O sea, 6 a 8 es como la propuesta máxima de. Pero vuelvo y repito, o sea, para que no se enríen tanto con eso, es solo una sugerencia. Es solo una sugerencia. Si ustedes en serio tenían planes para el festivo, no se preocupen. Yo trato de amoldarme sin apretar y sin como embutirles tema, trato de adaptarme a las sesiones de clase. O sea, quiero ser claro, no significa que si no hacemos la clase del festivo es que no vayamos a acabar el programa. Sí, o sea, yo tengo en mi cabeza como la estructura del programa, de la asignatura, y alcanzaríamos sin el festivo. Pero sí me gustaría la sesión del lunes para profundizar en algunos aspectos que me parecen interesantes. Es eso. Entonces, como para que no se convierta esto como en una discusión o en una disputa, si ustedes consideran que no, porque pues al fin y al cabo es festivo, pues no hay problema. O sea, no sería problemático. Pero dado caso que sí, máximo por temprano sería a las 6 de la tarde, porque como les digo, toda la mañana mía del lunes pues está ocupada dando clases, porque también los otros grupos que tengo por la mañana pues acordamos hacer clase el festivo. Entonces, no sé, lo dejo como a su criterio, pero tendríamos que tomar la decisión ya. Sí, 6 de profe, la a los tarde. lunes a las 6 está bien. A mí me parece bien a las 6. ¿A todos les parece bien el lunes a las 6 de la tarde? ¿O alguien se opone? Sí, profe, a las 6 de la tarde está bien. A las 6, profe, sí. Entonces voy a modificar el horario de una vez en el calendario y les envío la invitación actualizada para este lunes. Es solo por este lunes. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que, porque también no quiero correr el riesgo de que ustedes digan que es que quedó de ahí para adelante siempre a las 6. Por este lunes voy a trasladar, a ver, ¿será que lo puedo trasladar a mano? ¿Será que sí? Este evento nomás. Enviar, listo. Revisen por favor si les llegó. También me sirve a mí
para estar atento. La invitación actualizada a la Sí, sesión. profe, ya llegó. Sí, profe, ya llegó. De todas formas, si alguien no puede asistir, pues igual va a quedar el video de la clase, como siempre. ¿Sí me hago entender? Para que tampoco se vayan como a estresar por eso, porque es que yo entiendo que es festivo y créanme que hago esta propuesta simplemente como por tener la posibilidad de profundizar en estos conceptos. Entonces quedamos así, el lunes a las 6. ¿Listo? ¿Claro para todos? Bien. Lo otro que les quería mencionar es que a petición de uno de sus compañeros, que me pidió un texto guía, yo quiero ser muy claro, yo no sigo al pie de la letra ningún texto, porque pues digamos que de alguna forma yo le doy mi propia estructura a los cursos, la que me parece apropiada, pero ante la propuesta o solicitud de uno de sus compañeros de que les compartiera un libro de texto de álgebra lineal, como el libro de texto que tiene una estructura parecida como doy la clase, yo les he enviado por correo un archivo en PDF con el texto de Grossman, que es como el texto clásico. Se los envié como a las 9 de la noche. Por favor, confírmenme si les llegó. Sí, señor, ya Sí, llegó. profe, a mí sí me llegó. Sí, Sí, señor. profe, sí llegó. Entonces, quiero hacer la aclaración que no es que empiecen a buscar que sea exactamente como viene la clase. Naturalmente, ese es un libro muy extenso y pues naturalmente yo como que eh, cuadro las temáticas de acuerdo a el programa del curso, el sílabo del curso, que está precisamente en la plataforma. Entonces, lo pueden tomar como referencia, pero no es que tenga exactamente la misma estructura de las clases que estoy dando. No he dicho nada distinto a lo que está en ese libro, eso sí. No lo he dicho distinto, pero sí hay temas que a veces me salto o que no los toco a profundidad porque pues nuestros intereses van por otros caminos. ¿Listo? ¿Bien? Sí, señor. Ok, Entonces, listo, profe. bien, eso sería todo por hoy. Nos veríamos entonces el lunes a las 6 de la tarde. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Listo, profe, Gracias, gracias. hasta luego. Gracias a ustedes.